Hey familia, ¿cómo están? Dios les bendiga una vez más aquí entrando. Ya saben, otro episodio, otro tranquilo, una semanita más ahí para platicar y todo eso. Y para platicar, como todas las semanas, me acompaña mi querido, mi gran amigo, mi hermano, mi primo. ¿Cómo hubiera sido si hubiéramos sido primos, bro? ¿Seríamos de los primos cercanos o lejanos, bro? Cercanos, creo yo. Yo creo que sí. Yo creo que si somos primos seríamos de los lejanos. Los dos introvertidos de la familia. Pues eso nos haría cercanos. No sería como que... nada más me entiendes, pero... Probablemente. Pero ¿cómo andamos, Beto? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal tu semana? Nada mal, tranquila. ¿Tranquila? Normal. Aquí estamos. Tocó grabar en mi casa esta vez. Como podrán notarlo, es un poco diferente, pero... el contenido viene siendo la misma calidad. Obviamente que sí. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Beto? Pon el tema en la mesa, man. Pum, para destrozar ese tema ahorita, man. Destrozar. Con pura sabiduría, man, ahí. Antes de empezar, quería felicitarte, bro. ¿Ahora qué hice, bro? ¿Ahora qué hice? ¿Qué logros tuve Acabamos de llegar a 1500 suscriptores. Bro, es lo normal, man. Ey, hay que celebrar los pequeños logros. Los pequeños logros. Gracias a todas las 1500 personas, si todavía están vivas. Muchas gracias. Saludos. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que... si ustedes vieron el episodio de la semana pasada, que estuvo muy bueno, de verdad. Lo disfruté mucho. Hablamos acerca del asesinato... no, de la pena de muerte. El asesinato bíblico, ¿no? Si quieren saber la respuesta, ahí está nuestro canal, vayan a verlo. Y esto va un poco mano a mano. De hecho, inicialmente teníamos planeado hablar de este tema y el otro, o sea, en el mismo episodio, pero se alargó la plática, se puso intensa. Nos peleamos ahí. Nos dejamos de hablar durante una semana y... ya sé. Pero sí, al último decidimos hacerlo un episodio completo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la otra parte, que es la eutanasia. Eutanasia, bro. Eutanasia. ¿Qué es eso, bro? Vamos a empezar ahí. Vamos a empezar sobre ¿no tienes la definición por ahí, bro? Bro, eso ya no se ocupa, man. Nada más la googleamos un ratillo, man. A ver, eutanasia. ¿Cómo se escribe? Acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Y la segunda definición es muerte sin dolores, molestias ni sufrimientos físicos. Fíjate cómo hay esa diferencia de definición. Esa diferencia en la misma definición. O sea, en la misma definición puede aplicar a aquellas personas que están en dolor constante y tienen ese deseo de terminar su vida, no porque estén deprimidos o eso, pero sino porque están en dolor constante y al mismo tiempo están las otras personas que no necesariamente porque tienen dolores, sino ya sea por algún depresión o pensamientos suicidas o cosas así. Todo eso cabe en la misma definición. Sí, es que cuando hablamos de eutanasia hay dos tipos de eutanasia, se puede decir, ¿sí? La activa y la pasiva. La activa es cuando se requiere de doctores para hacerte llegar al punto de la muerte. Cuando se necesita hacerte llegar al punto de la muerte. Esa es la activa. Y la pasiva es cuando tú estás ya a punto de morir, estás en una enfermedad terminal y simplemente los doctores dejan de hacer algo para que tú llegues a la muerte. Aquí tengo unas notitas que es eso, pero un poco más conciso. La eutanasia pasiva es cuando, por ejemplo, estás en una coma y te desconectan. O cuando dependes de aparatos externos, ya sean médicos o lo que sea, para mantenerte vivo. Y la activa es cuando básicamente te dan algo los doctores o X o Y persona para que termines tu vida. Entonces existen esas dos. Una es legal y otra es ilegal. Sí. Y luego cuando vamos porque lo que es la eutanasia es un tema que cada vez se está escuchando más y se va a escuchar más dentro de la sociedad y del mundo. Y no sé, hay varias preguntas que uno se hace, pero ¿cuál crees que sea la postura cristiana cuando hablamos de la eutanasia? Porque es algo que se debe hablar, o sea, ¿cuál es la postura cristiana?
¿Tú qué opinas? ¿Como cristiano estar a favor o en contra de eutanasia o en ciertos casos? ¿O realmente ya definitivamente todo esto es malo, es pecado, lo vemos como un asesinato o suicidio y no importa si es activa o pasiva? Ya. Creo que en lo general, como cristianos, deberíamos estar en contra de la eutanasia, ya sea pasiva o activa, porque hay varios versículos en la Biblia donde te dice la importancia de la vida y cosas así, como por ejemplo, hay varios, ¿cómo se dice? Varios ejemplos en la Biblia donde o se suicidan o dejan morirse, como por ejemplo el rey Saúl herido cuando estaba en la batalla, o sea, lo habían herido ya para muerte, cayó sobre su propia espada. Ahí puedes decir, hey, estaba herido a muerte o era por miedo de que lo iban a torturar cuando lo capturaran y cosas así. Son cositas que debes de tener en mente cuando te pones a básicamente tener como esa opción de quitarte la vida. De quitarte la vida, que es al final del día es lo que es la eutanasia. Y lo interesante de la historia de la muerte del rey Saúl, o sea, de que él está en una guerra, estaba combatiendo, es herido digamos que por los paganos, y esa herida fue casi letal. Sí, fue casi, de hecho es de muerte, nada más que todavía estaba vivo. Y entonces él le dice a uno de sus gobernantes, no, de las personas que están alrededor de él, que le dice, ¿sabes qué? Mátame, porque yo no quiero morir a manos de estos paganos. Entonces lo mata y luego ya después, no me acuerdo si es en segundo de Samuel, David le reclama a esa persona que mató a Saúl porque mató al ungido. Según yo tenía entendido, él había dicho que no. Y por eso el rey Saúl simplemente puso su espada así de pico y se dejó caer sobre ella. Según tengo entendido, no. Vamos a verla. 1 Samuel 31:4. Yeah. Dice, el rey Saúl herido de muerte cayó sobre su propia espada para evitar que los filisteos le encarcelaran. Oh, sí, me equivoqué, me confundí yo. Y vieron su escudero Saúl muerto y murió en él. Así murió Saúl en aquel día. Que él mismo se suicidó, tomó la espada. Sí, pero es que ahí también es donde deberíamos de considerar, ¿es suicidio o eutanasia de aquellos tiempos? Porque el motivo detrás de quitarse la vida era porque él temía a que los filisteos lo encarcelaran y de ahí sería tortura. O sea, probablemente agarrándolo lo iban a tratar de salvar médicamente para que no pereciera ahí y que pudieran ellos hacer la tortura después. Entonces, eso es lo que él quería evitar. Entonces, no era tanto así porque él despreciaba su vida o porque ya no quería morir, sino de que la alternativa era mucho peor que la muerte. Y es que el cuestionamiento de la eutanasia sobre en qué casos o no, creo que la pregunta más que nada es sobre la ética de la muerte, sobre qué condiciones, sobre cómo, si es válido o no. Podemos pensar de que no todos los casos son iguales y quizás hay veces que sí puede ser permitido la eutanasia o como por no. ejemplo el rey Saúl, ¿crees que en ese caso era ético o aceptable? En el caso del rey Saúl, en ese contexto de guerra y todo eso, yo no creo. Como quiera estaba mal. Ajá. Pero, por ejemplo, si lo aplicamos ahora en estos tiempos, y creo que es una buena pregunta para, por ejemplo, si se quiere legalizar o no la eutanasia o que como cristianos, ¿qué podemos opinar sobre estos temas? Pero supongamos, uno de tus parientes cercanos o una persona está a punto de morir, está en una enfermedad terminal, realmente los doctores le dan 0.001% de sobrevivir. Si siguen con ese mismo tratamiento médico para que sobreviva y quizás en un milagro pueda superarlo, pero te va a costar cientos de miles de dólares. Sí, ahí y tú no puedes albergar esa deuda. Entonces, ¿qué decisión tomar en ese momento? Porque pues las probabilidades o las posibilidades son muy pocas de que sobreviva, y mientras más sigues en ese proceso de si quizás lo desconectamos, si no, si seguimos con los tratamientos, pues más deuda va a ser para ti. Entonces, ¿qué decisión tomar en ese momento?
Sí, tienes que considerar todos esos factores que, o sea, es una decisión difícil a como la quieras ver, ya si decides que prosigan con la eutanasia o seguir pagando todos esos biles médicos y aparte el cansancio mental que conlleva el estar cuidando tras un paciente, estar ahí para ellos, o sea, todo eso son factores que deberías de considerar. Pero como cristianos, sí, como quiera, creo que sí también te deberías de estar considerando todo eso, ¿no? Sería un poco... No sería bueno generalizar en este tema. No estoy diciendo que haya algunos casos que sí, adelante, háganlo, pero ahí sí, pues tienes que... Quizás en la que más hay como que esa duda es en la pasiva. Porque en la activa no sé si... Sí, también. Sí, creo que ya es... Sí, en la pasiva ya ahí entras a un área donde puede que sea empatía por el paciente, porque no sabes qué es lo que están sintiendo, no sabes cuáles son sus deseos, porque también muchas veces por nosotros no querer perder a esa persona cercana, nos aferramos tanto a de que no, sí va a salir de esto, sí se puede, aún así, aunque los doctores nos digan, no, tiene muy pocas probabilidades de que no vaya a despertar, pero tú estás ahí de que, no, pero es que no puedo perder ya sea a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, y probablemente el deseo de la persona que está en ese coma es de que, ¿sabes qué? Pues déjame ir, o sea, yo anhelo irme, probablemente está sufriendo, probablemente ya no quiere estar ahí, pero ahí es uno de esos escenarios donde no te puedes imaginar cómo reaccionarías. Sí. Cristiano o no. No, y creo que no podemos decir, o al menos yo no puedo decir de que no, pues está mal ahí la eutanasia o no, o debes de hacerlo, no debes de hacerlo. La verdad, no. Creo que en esos casos es válido buscar diferentes opiniones de médicos, de tu pastor, en la multitud de consejeros, pues hay sabiduría y pues buscar eso para que tomes una decisión correcta, pero ahí en esos casos yo a lo mejor sí cedería de que no es malo, a lo mejor es recomendable. Sí, no sería sabio juzgar en ese caso específicamente, porque pues hasta que te pase a ti es que vas a tener esa experiencia de saber y vivirlo en tu propia carne, qué es lo que la gente pasa, qué le pasa por la mente en esos momentos que son muy difíciles, o sea, espero yo no estar en una situación como esa, pero la vida es así, o sea, de que no te preguntas si estás preparado o no, simplemente te das las decisiones y adelante, o sea, no va a haber de otra manera. Sí, creo que la eutanasia está ligada a lo que viene siendo el sufrimiento. O sea, el cómo se reacciona, cómo reaccionamos cuando pasamos por momentos de sufrimiento o de dolor. Hay muchas personas que pasan por momentos dolorosos en su vida y la solución para ellos más recomendable es ya sea practicarse la eutanasia en los países que son legales y así. Pero cuando vamos, por ejemplo, a la cosmovisión cristiana, entendemos que el sufrimiento, la razón del porqué del sufrimiento, de que estamos en un mundo caído, y como cristianos, o sea, el sufrimiento no es algo que se acaba en ese momento, sino es un proceso que al final de cuentas Dios obra a través del sufrimiento en nuestras vidas. Por ejemplo, que como en la cosmovisión cristiana vemos de que el sufrimiento no es para que ya se acabe todo, no es para que la mejor decisión que pase o que tengas que tomar sea quitarte la vida, sino como entendemos que es un proceso en el cual Dios, aún en esos momentos, Dios obra para bien. Pero ese es el momento. Me acuerdo mucho de Elías, que después de lo que pasó con los profetas de Baal y luego la persecución hacia los profetas y hacia Elías, y que Elías se esconde en una cueva y que Elías dice, quítame la vida porque no soy mejor que mi antecesores, y lo que hace Dios en ese momento es le brinda un sustento en medio del sufrimiento. Y como cristianos
creo que es difícil aceptar la eutanasia porque nosotros debemos entender lo que es el sufrimiento en la vida y cómo funciona para nuestras vidas y cómo Dios obra en medio del sufrimiento. Pero no sé, en esos momentos ya vamos en eso, abrimos o hacemos un zoom y vemos en esos momentos difíciles como lo que hablamos, es como que, en estos momentos no sabría qué decirles. Sí, son situaciones que son difíciles para cualquier persona. Y como estaba diciendo hace rato, de que no sería sabio juzgar nosotros viendo desde afuera un caso tan delicado como lo que es la eutanasia o cosas así. Ahorita que estabas mencionando eso de los países que tienen legalizado eso, Estados Unidos hasta ahorita la mayoría no es legal. La activa, la pasiva ya hay casos donde, como estábamos comentando anteriormente, de que hay personas que entran en coma o muerte cerebral, cosas así. Enfermedades terminales. Que ya ahí es un poco más flexible, pero en Bélgica específicamente la eutanasia ha sido legal desde el 2002. O sea, estamos hablando ya 20 años que tienen legalización de la eutanasia pasiva y activa. O sea, y son casos que no necesariamente porque necesiten la eutanasia o sea la única opción, sino que hay gente, muchos de estos casos son personas que simplemente están deprimidas. O sea, deprimidas llegando a un punto de depresión. O sea, de que ya son... Y para que puedan hacer esto de una manera legal, pues estas personas consultan con psicólogos y tienen que estar yendo a visitas regularmente y tienen que ser aprobadas por el psicólogo, tienen que pasar varios filtros de tal manera de que no cualquier persona que diga, me quiero suicidar, solamente vaya a una cita y que... Sí, porque tenía esa duda de que, o sea, supongamos en los países que es legal la eutanasia activa, entonces pues dicen, me quiero quitar la vida, avante, me tengo un cuarto. Sí, es de que ayúdenme a suicidarme, ya es otro punto. Pero no, en Bélgica sí tienen todos esos filtros que incluso hasta el último minuto que están con ellos haciendo el procedimiento y todo eso, le dicen, si te quieres arrepentir, pues puedes hacerlo, si te quieres echar para atrás, pues no te vamos a juzgar, nadie te va a decir nada. Pero ya hasta el último minuto es que dicen, no, sí quiero ir sí quiero proseguir con este procedimiento. Y desde entonces, o sea, en el 2002 hubieron 24 casos, pero desde entonces han estado subiendo las cifras, subiendo, hasta que en el 2019 hubieron 2.656. De 22 a 2. Pacientes que ha estado incrementando de una manera constante. Que ha llegado hasta 2.656 y luego el siguiente año, el 2020, 2.444, que son números que, o sea, los escuchas y dices, 2.000, pero ponte a nombrar cada una de esas personas, es algo de que, son bastantes personas que incluso con todo ese sistema tan riguroso que tienen para evitar que cualquier persona lo haga legalmente, aún así en países como Bélgica son casos que son altamente, o sea, de cifras muy altas, y te pones a pensar así como de que son personas que no tenían nada malo con su salud, no tenían nada malo con su vida, no tenían problemas, sino que simplemente estoy deprimido y cosas así que, o sea, no estoy negando que sean problemas reales, pero esos son soluciones. Escuché un predicador que una vez que decía que el suicidio y la eutanasia en este caso son respuestas terminales para preguntas temporales. Y son cosas de que te pones a pensar y es de que sí, probablemente tengas depresión, probablemente sientas tú que nadie te quiere o que ya no tienes ningún motivo o razón para vivir, pero, o sea, esos son problemas temporales a los cuales estas personas, o sea, 2.656 personas decidieron responder eso con algo tan permanente como es el terminar su vida y, o sea, desde un punto bíblico no sé dónde están. O sea,
puedo inferir ya dependiendo de cada caso, pero por lo regular es algo alarmante que creo yo que los cristianos deberíamos de tomar manos en el asunto. ¿No crees que el tema de la eutanasia, el punto principal de este tema, si es permitido o no, o las personas el por qué lo hacen, es porque nos hemos desenfocado o hemos perdido lo que viene siendo la definición de lo que significa la vida, de la importancia de la vida, del significado, del propósito de una vida, que como, no sé, como que hemos desechado? Es que cuando una sociedad o cuando una nación se aleja de lo que viene siendo Dios y los valores, porque la importancia de una vida, el valor de la dignidad humana, el valor de la vida humana es debido a la cosmovisión cristiana, es debido a lo que Dios ha hecho en nosotros como creador. Dios puso su imagen en nosotros, y es por eso que por el simple hecho de ser seres humanos tenemos los derechos humanos, tenemos ese valor como vida de ser humano que es superior a todo, hasta la vida de los animales, aunque a muchos les duele que le digan eso, pero pues es lo cierto. Y como se ha quitado eso en la sociedad, como ahora ya no hay un rumbo, ya no hay una dirección, ya nadie sabe cuánto vale realmente una vida. Hay muchos que piensan de que la mujer puede decidir sobre una vida, así como en el caso del aborto. Hay veces que uno puede decidir sobre su propia vida, si terminarla o no. Creo que esos cuestionamientos, y que nos hemos desenfocado y se ha perdido el verdadero valor, el verdadero significado de lo que es una vida, se ha abierto más a este tema acerca tanto como del aborto como de la eutanasia. Sí, y especialmente cuando vienes desde un punto de vista cristiano, donde la Biblia misma nos enseña nos pone en perspectiva el valor de la vida. O sea, nosotros en nuestra creencia tenemos esa convicción de que es lo suficientemente importante para que Jesús se haya encarnado y se hubiera dado su vida para nosotros, para salvar nuestra vida. Y cuando pones todo eso en perspectiva y te pones a pensar de que no valgo nada, o sea, vales la sangre de Cristo. O sea, y como cristianos deberíamos de tener esa convicción. Por ejemplo, si ustedes están pasando por depresión o por ansiedad o cosas así, o sea, simplemente pónganse a pensar acerca de todo lo que tuvo que suceder para que nosotros estuviéramos aquí hoy en día. O sea, para que no tuviéramos que haber pagado el precio de nuestro pecado, que viene siendo la muerte, y que estuviéramos aquí con la opción de tener la vida eterna. No era simplemente de que nacimos y simplemente hay que mantenernos vivos hasta que nos muramos, no, o sea... O siempre existir por existir, nada más. O sea, eso sería una vida muy, muy aburrida. O sea, deberíamos de tener metas, propósitos, y el tener en cuenta que nuestra vida tiene un valor intrínseco que no cualquiera se lo puede quitar. O sea, ese valor va a estar ahí, quieras o no. Te sientas como te sientas triste, te sientas feliz, o sea... Tu vida va a tener ese valor por el cual Cristo ya pagó en la cruz. O sea, estarías desperdiciando el sacrificio de Jesús si decides hacer cosas como el suicidio o la eutanasia, como por ejemplo en estos casos. Es que sí, el problema es cuando sacas a Dios de la ecuación, porque pues lo que hablamos es bajo Dios y la cosmovisión cristiana, pero quita eso de la ecuación, ¿dónde queda el valor de la vida humana? ¿Dónde están los límites? Porque imagínate, muchas leyes, quizás ahora de que no, como tú decías en Bélgica, de que el psicólogo tiene que aprobarlo, tiene que ir ahí, pero va a ser igual como con el aborto, de que pues es su cuerpo, su decisión, y no importa si tenga 8, 9 meses, 12 semanas, 11 semanas, tú puedes proceder a hacer un aborto. Me imagino que para años más adelante igual esa discusión va a prolongarse a punto de que si tú llegar a un punto en que ya no necesites tantos filtros para cometer una eutanasia, sino el simple hecho con que tú un día te despiertas y digas ya no quiero vivir,
Un lunes. Un Que un lunes, podcast. un lunes, man, ahí de podcast, Un San lunes de podcast. O un lunes que ya, que no quiero ir a trabajar, ya no puedo con la vida, las deudas, o no sé, que pueda así, porque pues se ha perdido el valor de la vida humana. Yeah. Y es que, pues, seamos honestos, ¿quién de nosotros no se ha levantado un día normal y simplemente sin ganas de vivir? No vivir de, o sea, de matarse, sino de ir a trabajar, de convivir con la gente. Hay días donde simplemente no te sientes apto para ir a hacer tu día a diario como normal. Y eso es normal, o sea, no todos vamos a estar felices todo el tiempo, no siempre vamos a estar con metas y propósitos de que, hoy tengo que ir a trabajar, Hay días donde simplemente a lo mejor no vas a trabajar, no te toca hacer nada y tu cerebro decidió tener una combinación rara de químicos en ellos y sí, al final, Y son cosas normales que nos pasan a todos, pero como cristianos nosotros tenemos ese respaldo que nos asegura todo ese valor que tiene detrás de la vida. Y entonces deberíamos de tener en mente todas estas cosas como cristianos. Sí. Y si tú no eres cristiano, pues te invito a pues buscar ese respaldo en la Biblia, buscar esa ayuda para que en los días que te sientas de esta manera, que van a suceder, o sea, es inevitable, es normal de la vida humana, que tengas esas ganas de seguir adelante. Sí, ahora, como iglesia o como iglesia cristiana, ¿cómo responder ante el cuestionamiento de la eutanasia? Creo que tenemos que tener en cuenta ciertos valores cristianos que son importantes y esenciales para el saber responder al tema de la eutanasia. Número uno es el valor de la vida humana, que creo que es lo principal. Somos imagen de Dios y por eso tenemos ese valor intrínseco, como tú decías, realmente el valor de la vida humana. El segundo es la soberanía de Dios. Cuando pasamos por momentos de sufrimiento es necesario entender que pues vivimos en un mundo caído, Dios es soberano, pero que también a pesar de todo eso Dios está con nosotros en medio del sufrimiento y del dolor y la esperanza y el propósito de la vida que cada uno de nosotros tenemos, porque pues en fin es lo que engloba lo que es una cosmovisión, tanto el inicio, el propósito, el desarrollo y todo eso. Entonces entender eso de que llevar más la conversión de que si es pecado o no, es más que nada entender el valor de la vida humana, entender la soberanía, el amor, la gracia y el respaldo de Dios, que nosotros somos sus hijos, y también el propósito y la esperanza de una nueva vida y una nueva vida venidera. Así que teniendo en cuenta estos conceptos, creo que podemos responder ciertas cuestiones acerca de lo que es la eutanasia. Y para aquellos que nos están escuchando, que son cristianos, tengo aquí unos versículos preparados. Abran su Biblia. Dale. Me pueden avisar con un amén. Amén, ya. Al 100. Todavía escucho las ojeadas. Como los predicadores que siempre dicen eso. Deuteronomio 3:30-19 dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vemos en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y el último, Juan 15, 26, que nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y con esto quiero recalcar que nosotros, a diferencia del mundo, como dice este último versículo, nosotros tenemos ese Consolador, tenemos al Espíritu Santo que nos puede guiar en esos momentos difíciles donde probablemente estés pasando por depresión, que
que como ya lo mencioné anteriormente, no es nada de lo cual deberías de avergonzarte, es algo que la mayoría de nosotros hemos pasado, especialmente aquí en Estados Unidos, que hay muchas personas que incluso están con medicación porque es tanta ese imbalance de químicos en el cerebro que necesitas ya de un agente externo para que te los pueda balancear. Y como mencioné, no es nada de que estar avergonzado, puedes seguir siendo cristiano y estar deprimido, pero la creencia bíblica sí te ayuda un poco más que a las personas que no tienen esa cosmovisión, porque ellos no, o sea, literal, no tienen nada después de la muerte. Dicen, si me muero, paro de existir. Ese es su cosmovisión, pero nosotros como cristianos, desde que, hey, tenemos un motivo por estar aquí en la tierra, estamos tratando de llegar a un lugar y sabemos que la muerte no es el final. O sea, si acaso es el principio, porque si lo comparamos con una eternidad que vamos a pasar después de la vida, o sea, esto no es nada. Esto es simplemente como un segundo comparado con todo lo que vamos a tener que experimentar después. Okay. ¿Algo como que quieras cerrar sobre este tema o algo? No sé si tengas algo más. No, creo que con eso, simplemente si ustedes están teniendo pensamientos suicidas o yo sé que aquí en Estados Unidos la eutanasia no es legal, pero hay maneras, o sea, hay maneras de poder investigar, o sea, el internet está ahí afuera. Simplemente poner cosas como de cómo suicidarse sin que nos duele, la cosa así. Pero incluso creo que fue el 16 de julio, hace 3 días, aquí en Estados Unidos se implementó un nuevo número de emergencia, no sé si escuchaste, en lugar de ser 911, que viene siendo para emergencias en general, por si hay incendios, cosas así, para lo que necesites. El 16 de julio se implementó este nuevo número que es el 988, que es una línea de prevención de suicidio. Y está abierta para todas las personas aquí en Estados Unidos. Si tú estás teniendo algún problema mental, psicológico, lo que sea, si estás teniendo pensamientos de suicidio, simplemente marca ese número. O sea, si ya leíste toda la Biblia, me imagino, y ya no tienes ninguna otra opción, pues, o sea, llama ese número. O sea, muy probablemente te van a poder ayudar, te van a poder tranquilizar y simplemente ten eso en mente de que tiene valor tu vida. Ya, ahorita que hablaste del suicidio, creo que también el como iglesia reaccionar también correctamente frente a estos temas. Cuando alguien se quiere suicidar, cuando alguien tiene pensamientos suicidas, porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos esa mala costumbre o mala tradición que se nos ha enseñado mucho de relacionarlo siempre con algo espiritual, cuando no siempre es algo espiritual. Y, pensamientos suicidas, vamos a reprender demonios, cuando no es así. Sí que está viviendo quizás esta persona, quizás desbalances químicos que necesita atenderse apropiadamente y es donde creo que ahí se puede enlazar la mano y ayudarse mutuamente, tanto el cristianismo, la iglesia, como que también con la área médica, la psicología, y respaldarnos también para poder solucionar correctamente el tema el suicidio. Sí, no tiene nada malo ser cristiano y usar un poco de la medicina. O ir al psicólogo, porque también es un tabú de que no, el psicólogo, soy cristiano y nada más la Biblia o algo así, pero hay ciertos temas que se necesitan del área médica. Hay que normalizar eso de la salud mental. No todos podemos tener la suficiente recurso para tener un psicólogo o algo así, pero a ustedes que asisten a una iglesia, para eso están los líderes también. O sea, las personas que están en cargo, tus pastores, todos ellos deberían de estar capacitados para este tipo de cosas, y si no pueden ayudarte ellos mismos, probablemente te van a referir a alguna otra persona. Pero es que los líderes son para temas espirituales. Pero ya ¿tú crees? Sí. No, pero es muy peligroso que un pastor o un líder dé consejos en un área cerca de la salud mental. ¿Tú crees? Sí. ¿No crees que hasta cierto punto incluso deberían de estar mínimo conscientes acerca del tema?
O sea, porque y la razón por la que mencionaba esto es porque, como dije anteriormente, no todos tenemos los recursos para estar yendo a un psicólogo, estar pagándole a alguien o incluso comprar los medicamentos necesarios para ayudar con la depresión y cosas así. Por eso decía yo como, pues, si no hay nada más, pues probablemente acude a tus líderes y ellos a lo mejor te van a referir a alguna otra persona si ellos no pueden hacer nada al respecto. Sí, es algo que se debe tomar en cuenta, pero en cuestión de salud mental sí son áreas muy distintas, de que una cosa es un líder espiritual, un pastor y que te ayude en temas religiosos, espirituales y todo eso, obviamente con la consejería bíblica que aplica a todas las áreas de la vida, pero ya en temas de salud mental, de desequilibrios químicos en tu cerebro, ahí es donde ya se necesita la ayuda de un profesional en ciertas áreas, que es muy importante. ¿Qué recomendarías en dado caso de que no se pueda pagar para ese tipo de ayuda que necesitas? Hay muchas investigar sobre asociaciones que dan consultas inclusive gratis con un psicólogo. Hay muchas asociaciones disponibles. O marquen al 988. Marquen al 988. Igual como iglesia creo que también se debe tener así cierta, sobre todo en esta área de consejería, yo considero muy importante, sobre todo en estos momentos que se ve de que los jóvenes, de que muchas personas dentro de la iglesia están sufriendo con depresión, ansiedad, que se tenga a un consejero o psicólogo a la mano o que se le pueda dirigir. No de que alguien especialmente en la iglesia sea psicólogo, si se puede, que mejor. Perfecto, ya. Pero sino que al menos los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia conozcan a un psicólogo que es cristiano y que les pueda ayudar de una mejor manera. Ajá, porque sí, hay muchos errores y uno de los errores que cometen muchos las iglesias es de que el pastor quiere hacer el trabajo de un psicólogo y no. O sea, sí, se mete en áreas que cuando no es tu área de expertise. O sea, saber cuáles son tus capacidades, tus limitaciones también, tus límites, hasta aquí puedes ayudar, ya más allá tampoco puedes ayudar a la persona. No tiene nada malo de decir, no es mi área, o no puedo, o no sé. Muchas veces es difícil decir eso, pero en este caso estamos hablando de la vida humana, o sea, son un riesgo un poco extremo, pero sí, ¿con qué quieres terminar? No, pues la eutanasia es un tema muy complicado, muy distinto, pero debemos de tener en cuenta eso, la vida de la humana. Resumiendo ya el episodio, la necesidad de la psicología también dentro de las iglesias, en ayudar, sobre todo en consejería y en salud mental. Y sí, 988 es el número que tenemos. Disculpen que este episodio fue un poco oscuro, pero nos cancelan si ponemos a hacer chistes de eso. Sí, no se puede hacer chistes. Sí. Pero bueno. Pero vamos a perder el testimonio. Sí, ¿verdad? Hasta aquí el episodio del día de hoy. ¿Por qué razón tú? ¿Por qué razón tú, bro? ¿Por qué razón tú aceptarías la eutanasia? ¿O acudirías a la eutanasia? Pues en casos de esos médicos donde ya muerte cerebral o en coma. Yo también. Cuando ya sea de que de que ya voy a morir, estoy sufriendo mucho, no hay muy pocas posibilidades y probabilidades. Y por lo general, las personas que tienen que hacer esos tipos de decisiones son las más cercanas al paciente. Entonces no es de que van a malinterpretar los deseos de la persona que está en coma o muerte cerebral. Es de que, ¿sabes qué? En algún punto de nuestra vida nos discutimos este tipo de escenarios. Y él me dijo que si, como yo le dije a mi esposa, desconéctame, vámonos. Si tengo gripa, desconéctame. Pero sí. Yo también, yo no quiero ser una carga más para la familia, no quiero que se tengan toda la deuda del hospital, todo eso. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo con Dios, yo sí me voy todo bien. Pero avisen, cuando esté en la cama, y es que también es una decisión difícil, ya hablando de lo emocional. Me ha tocado ver de que pues estás en el hospital con una persona, un miembro de la iglesia que está en enfermo terminal y pues tú vas y de que pues está en los últimos momentos, hermano, ya no podemos seguir
con los gastos médicos y es necesario desconectarlo, pero no queremos desconectarlo así, no sabemos si está bien o mal. Pues lo que he visto que se hace, lo que yo he visto es de que pues se va, hace horas, se entrega a Dios y se desconecta. Ha habido ocasiones de que desconecta y sigue vivo y hay un milagro y hay veces de que pues simplemente muere. Pero, sí. Pues, incluso si las probabilidades de que sobreviva la persona, me imagino que siempre va a haber ese remordimiento para las personas que tomaron esa última decisión, independientemente de si fuera 0.00001% de probabilidades, siempre va a haber ese remordimiento de que si lo hubiera dejado conectado, a lo mejor se despertaba al día siguiente y cosas así. Y por eso, y son en estos casos donde sí es muy recomendado ir a un psicólogo o cosas así, porque son decisiones muy, muy difíciles. Sí, que la culpabilidad te puede... Sí, y eso te puede terminar tu salud mental muy rápidamente. Ya, pero sí, son cosas que pasan y hay que estar preparados. Entonces, la eutanasia para ti sí la aceptarías en caso de... En esos casos. Enfermedades terminales, todo eso. Ya de muerte cerebral o en comas ya prolongados. Sí. Y ya obviamente también con la consejería de los doctores, o sea, también hay que seguir lo que nos aconsejan, de decir de que yo tengo tanto tiempo de experiencia y he visto casos como estos y raramente... Por depresión y ansiedad o cuestiones de salud mental, no. O simplemente por el deseo de una persona de terminar su vida, no la aceptarías, la eutanasia. Sí, eso no creo que sea muy bíblico. Exacto. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Esperamos que les lo hayan disfrutado. Síganos en todas nuestras redes sociales como Tu Espacio Cristiano. Así es. Y aquí vamos a estar la siguiente semana con un tema un poco más ligero. Vamos a tratar, sí, porque estos temas han sido la pena de muerte, la eutanasia. Pero había que tocarlos. No nos habíamos platicado. Sí, creo que nada más los habíamos tocado, pero no los habíamos así platicado. Nomás por encimita. Pero y a ver qué pensábamos sobre estos temas. Pero son necesarios, son cosas difíciles de hablar, pero son necesarios. Y sobre todo que en Latinoamérica ya se está viendo un poco más que se está legalizando. En Colombia se legalizó hace años atrás, que estaba en discusión, pero se legalizó ya. Creo que no sé si Perú y Chile también están en esa discusión. Y sí, hay que tratar de adelantarnos a este tipo de problemas para poder estar preparados cuando inevitablemente sobre lleguen. Todo, yo sé que quieres terminar el episodio. No, dale, bro, tú dale. Pero cómo algunas películas romantizan la eutanasia. Me Before You. ¿La viste? Sí. ¿La viste? Yo me quedé cuando la acabé de ver y dije, la romantizaron. Yes, man. Es preocupante. Es muy preocupante porque hay personas que ven ese tipo de películas y dicen, ay, mira qué bonito. Y yo como que... Pero la romantizan. Eso está mal. Ya está mal. Pero ya cuando veamos que más haya que la agenda, que si hay una agenda detrás, esté promoviendo más este tipo de ideas y utilice las películas, Hollywood y los medios, las redes sociales para abrir estas conversaciones a favor de la eutanasia, entonces ya estamos viendo como que, sí, ya se va a discutir más y este tema va a ser más. Sí, pero hay que estar preparados como quieran. Así es, ya los preparamos en este canal. Están certificados. Al rato les llega en su correo el diploma, la certificación. Oh, no. Bueno, vámonos antes de quemarnos. Vámonos. Cuídense mucho. Bendiciones. Nos vemos.